Hola a todos, hoy vamos a hablar de reversores, que como el nombre lo dice, son fármacos que revierten el efecto de otros fármacos. Es importante destacar que no todos los fármacos tienen reversores y ahora vamos a ver los que más usamos en anestesia. Cuando el consumo de opioides en Estados Unidos se salió de control, allá por la década del 50 y del 60, las muertes por sobredosis eran el pan de cada día. Hasta que en 1961, un científico polaco llamado Jack Fishman descubrió una droga que revertía el efecto de los opioides, la naloxona. Su uso como antagonista opioide permitió salvar las vidas de aquellos que habían sufrido una sobredosis y empezaron a fabricarse en presentaciones comerciales para que cualquier persona las pudiera usar en cualquier lugar. Un ejemplo de esto es su presentación como spray nasal. Nosotros nos vamos a concentrar en la vía endovenosa y para este uso viene en ampollas de 0,4 miligramos en un total de 1 mililitro. La estructura química de la naloxona es derivada de la estructura de los propios opioides, es decir, son muy parecidos. Puntualmente deriva de la tebaína, que es el opioide natural más tóxico. Ser tan parecido a los opioides es una ventaja porque así es más fácil que los receptores opioides reconozcan la naloxona y se unan a ella, y así puede actuar como un antagonista competitivo. Es liposoluble y cuando la administramos por vía endovenosa, tarda entre 1 a 3 minutos en llegar al cerebro y hacer su efecto. También tiene un volumen de distribución grande, entonces se distribuye rápido por el resto de los tejidos. En el cerebro va a actuar sobre los receptores opioides, y como vimos en el video de opioides, estos se encuentran en el espacio que hay entre dos neuronas. La naloxona después se metaboliza en el hígado, en metabolitos inactivos, y se elimina por el riñón entre 30 minutos a 1 hora. Entonces, supongamos que tenemos un caso de una sobredosis y el opioide está unido a su receptor, produciendo los efectos no deseados como una depresión respiratoria. Si le administramos naloxona, esta le hace creer a los receptores que es un opioide más por su estructura tan parecida, y va a ir ocupándolos de a poco hasta que los ocupe todos y revierta el efecto por completo. Esto se da a medida de que el opioide se empieza a metabolizar y eliminar y así va dejando receptores libres para que tenga lugar la naloxona. Otra cosa a tener en cuenta es que si el opioide que queremos revertir dura más en el cuerpo que la propia naloxona, cuando ésta se elimine va a dejar descubiertos receptores a los que estaba unida. Y ahí este opioide aprovecha y se vuelve a unir a los receptores. Este mecanismo es el responsable de lo que se conoce como resedación o renarcotización. Por esto hay que ver cuándo se administró el opioide que queremos revertir y cuánto dura en el cuerpo. Si es, por ejemplo, fentanilo, que también se elimina entre 30 a 40 minutos, lo más probable es que con una única dosis de naloxona consigamos revertirlo y que sea suficiente para que el paciente no vuelva a deprimirse, porque se van a eliminar casi al mismo tiempo. Pero si queremos revertir algún otro opioide de más larga duración, como la morfina, que tarda 4 horas en eliminarse, podemos tener 3 escenarios. Si le hicieron morfina hace menos de 3 horas, vamos a necesitar por lo menos una dosis de naloxona, porque esta dura una sola hora en el cuerpo. Si le hicieron morfina hace más de 3 horas, con una única dosis de naloxona puede ser suficiente. La última opción es, si no tenemos forma de saber qué opioide se usó, se le puede colocar al paciente una infusión continua de naloxona, por lo menos por las primeras 8 horas, o en bolos intermitentes cada 30 minutos e ir valorando la respuesta. Vamos a ver cuáles son las dosis endovenosas. Se puede hacer una dosis en bolo de 0,4 miligramos o de 0,8 miligramos, es decir, una ampolla entera o 2 respectivamente, y repetirlo cada 2 minutos hasta tener una respuesta favorable o hasta alcanzar la dosis máxima diaria de naloxona, que es de 10 miligramos. También lo podemos calcular por peso, entre 1 a 2 microgramos kilo, y repetirlo cada 2 minutos hasta conseguir la reversión. La última opción es en infusión continua, entre 1 a 2 microgramos kilo hora.
En cualquiera de estos casos hay que respetar siempre la dosis máxima diaria. Si alcanzamos esta dosis, que ya dijimos que son 10 miligramos, y el paciente no responde, debemos pensar y descartar otras posibles causas, por las cuales esté sedado o todavía esté dormido. Respecto a las reacciones adversas, estas derivan de la propia acción como antagonista opioide. Puede haber dolor, porque al revertir los efectos indeseados también se revierte el efecto analgésico del opioide. Puede haber aumento de presión arterial y de frecuencia cardíaca. La más grave, pero que también es muy infrecuente, es el edema agudo de pulmón, aunque no se conoce el mecanismo por el que se produce. En cuanto a las contraindicaciones, la única es la reacción alérgica. Ahora vamos a seguir y vamos a hablar del flumacenilo. Este es el reversor de las benzodiazepinas, que fue desarrollado por la farmacéutica La Roche, allá por 1980, cuando las benzodiazepinas se habían vuelto muy populares. El flumacenilo solo se puede administrar por vía endovenosa, y para esto viene en ampollas de 0,5 miligramos en un total de 5 mililitros. Es muy liposoluble y tiene un volumen de distribución grande, por lo que una vez que entra en la sangre, se distribuye rápido por todos los tejidos, yendo primero al cerebro, que es donde hace su efecto, entre 1 a 2 minutos. Más específicamente, actúa en los receptores GABA-A, que se encuentran en el espacio entre dos neuronas y van a estar unidos a una benzodiazepina. El flumacenilo necesita que se vayan desocupando estos receptores. Por eso no es útil administrarlo inmediatamente después de la benzodiazepina que estamos buscando revertir, sino que debemos esperar al menos 30 o 40 minutos, que es el tiempo que generalmente duran las benzodiazepinas en el cuerpo. Así se va a poder unir a los receptores GABA-A que vayan quedando libres e impedir que estos vuelvan a unirse a las benzodiazepinas. Después de cumplir esta función, se metaboliza en el hígado en metabolitos inactivos y tarda aproximadamente 1 hora en eliminarse del cuerpo por el riñón. Las dosis son de 1 a 2 microgramos kilo. Por lo general se administran entre 0,2 a 0,3 miligramos en bolo lento y se repiten cada 1 a 2 minutos hasta obtener la reversión de los efectos no deseados o hasta alcanzar la dosis máxima diaria, que es de 3 miligramos. Igual que como dijimos con la naloxona, si alcanzamos la dosis máxima diaria y no tenemos respuesta, se deben descartar otras causas. En cuanto a las contraindicaciones, la única absoluta es la reacción alérgica al flumacenilo. Y de las relativas tenemos los estados epilépticos o convulsivos, porque el flumacenil los puede precipitar, sobre todo en un contexto en el que el paciente tenga un traumatismo cráneoencefálico. Otra contraindicación es la dependencia a benzodiazepinas o a otras drogas, porque su estructura es muy parecida y puede producir un síndrome de abstinencia. Por último, en personas con tratamientos por ansiedad, ya que puede llegar a provocar un ataque de pánico. Las reacciones adversas son pocas y poco frecuentes, pero las más vistas son mareos, visión borrosa, sudoración y dolor de cabeza. Por último, vamos a ver el último de los reversores, que es el de los bloqueantes neuromusculares, y en este grupo tenemos la neostigmina y el Sugammadex. La neostigmina es un reversor de los relajantes musculares no despolarizantes, excepto el rocuronio, que tiene su propio reversor, y este es el Sugammadex. Resulta que por 1930 la economía mundial no era lo único con debilidad. Los investigadores también buscaban una forma de tratar la miastenia gravis, una enfermedad que causa debilidad muscular severa. Después de mucho trabajo, el químico Wilfred Hull descubrió la neostigmina como tratamiento y se la empezó a usar también en las anestesias generales. La neostigmina viene en ampollas de 0,5 miligramos en 1 mililitro y nos vamos a centrar en su forma de administración endovenosa. Una vez que entra en la sangre, llega al espacio entre dos neuronas y empieza a actuar entre 1 a 3 minutos. La neostigmina inhibe la enzima acetilcolinesterasa,
que es la encargada de degradar a la acetilcolina. Esto significa que va a aumentar la cantidad de acetilcolina en el espacio entre dos neuronas y en el cuerpo en general. La acetilcolina es un neurotransmisor que se utiliza para transmitir señales nerviosas desde el cuerpo. Entre eso, las del tono muscular, por lo que un aumento en su cantidad aumenta el tono muscular y va a ser útil para algunas enfermedades que cursan con debilidad, así como para revertir los relajantes neuromusculares no despolarizantes que se usan en anestesia y que el paciente pueda recuperar su fuerza al despertar. Su efecto dura entre 50 a 60 minutos. Entonces, es importante conocer qué relajante muscular se utilizó y hace cuánto tiempo se lo administró, para asegurarnos que el relajante no dure más que la propia neostigmina en el cuerpo. Generalmente, cuando pasaron unos 40 minutos desde que se administró el relajante, ya estamos en condiciones de usar la neostigmina. La dosis es de 0,04 a 0,08 miligramos kilo. Como ya dijimos, esta droga va a aumentar la cantidad de acetilcolina. Si recuerdan, la acetilcolina es el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, que es el que mantiene las funciones del reposo. Por lo tanto, un efecto secundario cuando administramos neostigmina puede ser la bradicardia. Para evitar esto, cuando estemos por despertar al paciente, se recomienda administrar primero atropina entre 0,01 a 0,02 miligramos kilo y cuando vemos que se eleva la frecuencia cardíaca, recién ahí continuar con la neostigmina. Por último, el Sugamadex. El Sugamadex fue descubierto por pura casualidad. Resulta que el científico Anton Bohm, en 2008, estaba experimentando con el rocuronio y necesitaba un compuesto en el cual disolverlo. Entonces probó usar ciclodextrinas, que es la familia de drogas a la que pertenece el Sugamadex. Como resultado, no solo consiguió disolver el rocuronio, sino que también notó que perdía su potencia. Así fue como empezó a probar una ciclodextrina como posible reversor y consiguió la aprobación de la FDA en 2015 para el Sugamadex. La estructura del Sugamadex es como una dona, y en ese centro vacío es donde se engloba el rocuronio y forma una unión irreversible, disminuyendo sus concentraciones en la circulación y también en la propia unión neuromuscular de manera total, siendo eficaz para revertir cualquier profundidad de bloqueo neuromuscular. El Sugamadex no se metaboliza en el organismo. Se elimina directamente por vía renal a las 8 horas de su administración. No se han descrito al día de hoy reacciones adversas ni contraindicaciones para su uso. La dosis de Sugamadex puede ser de 2 miligramos kilo para un bloqueo superficial, 4 miligramos kilo para un bloqueo de profundidad intermedia y 16 miligramos kilo para reversión inmediata de una dosis alta de rocuronio. Y vienen ampollas de 200 miligramos en 2 mililitros. Bueno, con esto ya terminamos el tema de reversores. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.